Uno de los espectáculos naturales más impresionantes que nos regala este mundo son las cuevas, las cavernas, los antros. Son formaciones naturales que han servido a lo largo de la historia del ser humano para diferentes usos. En una época lejana en la historia, las cavernas, las cuevas, los antros eran lugares donde sepultaban a los muertos. Si vamos a la palabra de Dios, vamos a ver que Abraham y Sara fueron sepultados en un antro. También las cuevas fueron un lugar utilizado para vivir. Fue la habitación natural en algunas civilizaciones de nuestra historia. Las cuevas también fueron lugar de refugio transitorio. Vemos también personajes bíblicos que se refugiaron en cuevas. Por ejemplo, David se refugió en una cueva. Dice la Biblia que en cierto momento David estaba escondido en una cueva cuando se estaba escapando de Saúl, y Saúl entró esa noche o esa tardecita en esa cueva sin saber que David estaba en la cueva, y mientras estaba durmiendo, David tuvo la oportunidad de matar a quien los quería matar a él. Sin embargo, le perdonó la vida. Las cuevas también fueron refugios, siempre y cuando en el fondo de la cueva no hubiera un oso, ¿no? Muchas veces en los dibujitos animados veíamos cómo alguien entraba en una cueva y salía corriendo porque había un oso que estaba dentro de las cuevas. Las cuevas, las cavernas también fueron lugares importantes para la cultura. Nosotros seguramente hemos escuchado hablar del hombre de las cavernas, del cavernícola, del troglodita, y usamos estas expresiones, ¿no? Cuando alguien tiene conceptos muy atrasados, no se ha actualizado en ciertas cosas, decimos, bueno, que es un troglodita o un hombre de las cavernas. Y también nos han enseñado a través de las cuevas, ¿no? ¿Quién no ha escuchado la alegoría de las cavernas de Platón, ¿no? Cómo nos torturaban con estas cosas en el liceo, ¿no? Yo a veces miro para atrás y digo, ¿cuánto tiempo perdido con Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿no? Y todas esas yerbas, ¿no? Y cómo a veces a los hijos de Dios más que nada nos costaba entender los temas esos filosóficos, porque nosotros todo eso lo teníamos resuelto con la palabra de Dios. Y nos querían enseñar las cosas que querían aprender los griegos sobre todos estos temas. Jesús también habló de las cuevas y en cierto momento dijo, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Y esto se lo estaba diciendo a los fariseos. En cierto momento la entrada del templo era un lugar de comercio, de vender y comprar y de cambiar monedas. Y Jesús cuando entró se sorprendió con todo esto y de alguna manera se indignó con todo esto y le dijo esto a los fariseos: ustedes han transformado mi casa en cueva de ladrones. Y hasta el día de hoy nosotros utilizamos esta expresión, ¿no? Cuando vemos lugares o cuando están juntas personas que sabemos que hacen negocios espurios, nosotros decimos es una cueva de ladrones. Incluso los lugares donde la gente de malvivir se junta, decimos, bueno, eso es un antro de perdición. Y en nuestra época como que la cueva ha tomado una connotación más bien negativa, ¿no? ¿Quién de ustedes no ha ido a Buenos Aires y ha cambiado dinero en una cueva? Hasta para eso utilizamos las cuevas o la palabra cueva o el concepto cueva. La Biblia nos habla de alguien que pasó por una cueva. No fue a cambiar dinero a la cueva, sino que estaba huyendo y se metió en una cueva, en una de esas cuevas naturales, y se metió en la cueva para refugiarse. Se metió en esa cueva para sentirse seguro. Y este Hijo de Dios estaba en esa cueva. Y cuando este Hijo de Dios estaba en esa cueva, Dios le hizo una pregunta. Y allí se metió en una cueva Elías, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 9. ¿Qué haces
aquí Elías? ¿Por qué Dios le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí? ¿Cuál es el motivo por el que Dios le hace esta pregunta a Elías? ¿Será que Elías estaba haciendo algo malo dentro de la cueva? ¿Será que Elías estaba en un lugar inapropiado para un hijo de Dios? Evidentemente no estaba haciendo nada malo dentro de la cueva. No era un lugar prohibido el entrar en una cueva. Tampoco Dios necesitaba preguntarle a Elías qué era lo que estaba haciendo en la cueva, porque Dios sabe todas las cosas. Entonces no era necesario para Dios tampoco preguntarle a Elías qué estaba haciendo dentro de la cueva. Dios sabía por qué Elías estaba dentro de la cueva. Dios sabía que Elías estaba en ese lugar porque estaba desanimado y porque estaba decepcionado. Pero igual Dios le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Y esta pregunta que Dios le hace a Elías es para que Elías se diera cuenta de que no estaba haciendo nada positivo dentro de esa cueva. Aunque no fuera un lugar prohibido, aunque no estuviera haciendo nada malo, tampoco estaba haciendo lo que tenía que hacer dentro de esa cueva. Pero les voy a invitar a leer cómo fue que llegó Elías a esa cueva. Vamos a leer entonces en 1 de Reyes, capítulo 19, desde el versículo 1. Dice la palabra de Dios: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Echándose debajo del enebro, se quedó dormido. El pueblo de Israel, en la parte norte, el reino del norte del pueblo de Israel, el pueblo de Israel se había dividido en dos: el reino del sur, que era Judá especialmente, y el reino del norte, que eran las otras tribus menos Benjamín. Se había dividido en estas dos partes, y el reino del norte había permitido que los cultos paganos entraran dentro de la iglesia. Esos cultos paganos eran cultos totalmente satánicos. Incluían el asesinar gente, sacrificar gente para adorar a los dioses. Y Elías, viendo lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel, le propuso al pueblo una prueba. Vamos a ver si los Baales, esos dioses de los pueblos paganos, son los verdaderos dioses o si Jehová es el verdadero Dios. Entonces hicieron una prueba allí. Habían 400 profetas de Baal y estaba Elías por Jehová. Y en ese momento los profetas de Baal no pudieron hacer el milagro que se esperaba, pero sí lo hizo Elías, y lo hizo de una forma especial. Esto hizo que el pueblo arremetiera contra los profetas de Baal. Y dice que fueron matados 400 profetas de Baal. Y esto fue un triunfo importante, podríamos pensar, para Elías. Pero esto hizo también que Elías tuviera que huir. La esposa del rey adoraba a los Baales. Y esta mujer, cuando se enteró de que había sucedido esto y que Elías había matado a esos 400 profetas de Baal, en lugar de decir, bueno, Jehová es el Dios verdadero, prefirió buscar a Elías para tomar venganza y para matarlo. Y Elías vio el peligro y se escapó al sur para salvar su vida. Y en el reino de Judá, en la ciudad de Berseba, dice la Biblia que dejó a su criado, la persona que lo acompañaba siempre, y él se fue caminando por el desierto un día de camino. Cuando nos dice un día de camino, tenemos que entender que son 8 o 10 kilómetros los que caminó hacia el sur Elías para estar solo. Y dice que se echó debajo de un enebro, un arbusto, no es un arbusto muy grande, el enebro es un arbusto pequeño,
y se echó a dormir debajo de un enebro. Evidentemente, queridos, Elías había entrado en crisis. Había un momento difícil, emocional y sentimentalmente en Elías. Ahora, este hombre que era un hombre rudo, un hombre que físicamente era un hombre rudo, dice la Biblia que vestía con piel, con pelo, o sea que era una piel solamente que había sido secada, esa era la vestimenta que usaba. Eso nos da la pauta de la rudeza de este hombre. Este hombre que se alimentaba de cualquier cosa que encontrara. Dice que anteriormente a esto había estado al lado de un arroyo y Dios lo había alimentado a través de la comida que traían los cuervos. Hay que comer la comida que te traen los cuervos. Bueno, él se alimentó con esa comida. Este hombre que era rudo, este hombre que era fuerte, este hombre que seguramente era alguien importante, en este momento estaba desanimado. Y estaba tan desanimado que se tiró abajo de un arbusto a dormir. Queridos, Elías era alguien que podía vivir en cualquier circunstancia, pero en este momento estaba totalmente desanimado. Miren, Elías era un hombre rudo, era valiente, era poderoso, no era cualquier blandito. Sin embargo, también se desanimó por las circunstancias que estaba viviendo. Este hombre, no solamente esto, era poderoso en el Señor. Antes de esto, no solamente había sucedido ese milagro con el cual pudo demostrar que Jehová era el verdadero Dios, sino que antes de esto había hecho otros milagros, como sanar a un joven, como alimentar a una viuda y que no escaseara la harina ni el aceite en su casa por un largo tiempo. Este hombre le había dicho, se había presentado delante del rey y le había dicho: hasta que yo no vuelva a estar delante tuyo, no va a llover. Y pasaron 3 años. Este hombre había tenido la valentía de enfrentarse al rey y decirle: hasta que yo no le pida a Dios, no va a llover en este país. Este hombre que era tan fuerte, en este momento estaba desanimado. Ahora estaba huyendo. Ahora estaba deseando morirse. Y se había dormido. Capaz que se durmió por el cansancio físico, pero seguramente se había dormido porque ya no podía soportar las cargas de todo lo que le estaba tocando vivir. Queridos, muchas veces a nosotros también nos pasa como a Elías. Sentimos que las cargas son muy pesadas para llevarlas. Hay cargas pesadas que nos tocan vivir. Hay momentos que parece como que todo depende de nosotros y que hay muchas cosas que están dependiendo de nosotros, más de las que nosotros podemos soportar. Hay momentos en que no tenemos un descanso emocional. Hay momentos en que parece que constantemente tenemos que estar en alerta por lo que va a pasar con esto, por lo que va a pasar con lo otro. Como que todo puede en algún momento traer alguna noticia mala. Y cuando estamos en situaciones así se empiezan a agregar otras cosas, como enfermedades, como situaciones económicas difíciles. Hace unos días hablaba con una persona que me comentaba cómo en pocos meses se había distorsionado todo en su vida y en la vida de su familia. Y esta mujer empezaba a tener muchas responsabilidades sobre su vida, sobre sus hombros. Y estaba la responsabilidad sobre su marido, y estaba la responsabilidad sobre su hijo, y todas las situaciones que le tocaba vivir hicieron que su hijo se enfermara. Y ella me decía: y yo también estoy empezando ahora a sentir el cansancio y no tener ganas de seguir adelante. Y le digo: bueno, hay algo claro acá. La única persona que no se puede enfermar y que no puede estar mal sos vos, porque se cae todo lo demás. Y a veces pasa eso, que no podemos darnos un respiro en nuestra propia vida. ¿Te sentiste alguna vez así? ¿Conoces a alguien que se haya sentido así? ¿Sentiste que las cargas son demasiado pesadas para llevarlas? ¿Son muchas responsabilidades sobre tu vida? Esta semana estaba leyendo que estos tiempos se definen como tiempos de hipertensión, como tiempos de depresión, como tiempo de debilidad nerviosa, como tiempo de estrés, como tiempo de desánimo, como tiempo de agotamiento. Hay algo que está sucediendo en nuestros tiempos que
a lo largo de la vida, de la historia no pasaba. Los adolescentes están sintiendo depresión. Y uno dice, ¿cómo un adolescente con toda la vida, con toda la energía, puede tener depresión? En nuestro país es un problema grave. A veces las cargas nos resultan muy pesadas para llevarla. Y yo creo que más o menos eran las cargas que le estaba, todo esto que está sintiendo la sociedad, del estrés, del cansancio, era lo que le estaba pasando a Elías también en aquel momento. Ese hombre rudo, ese hombre que era fuerte, en este momento estaba debilitado. Y se vuelve un hombre sensible, un hombre dominado por sus emociones. Y se vuelve un hombre que no podía seguir adelante. Pero lo peor de todo es lo que le dice Elías a Dios. Elías le dice a Dios, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías le dice a Dios, ya está, estoy cansado. No vale la pena vivir de esta manera. Queridos, es triste como a veces vemos personas que llegan a este punto de decir, no vale la pena vivir de esta manera. Estoy cansado de esta vida que me toca. Estoy cansado de estas cargas que tengo que llevar. Estoy cansado de no tener un respiro en mi vida. Bueno, si alguna vez nos pasó esto, lo primero que les tengo que decir es que no tenemos que sentir vergüenza de que nos pase esto. Y lo que tenemos que hacer es decírselo a Dios, como se lo dijo Elías. Elías se lo dijo a Dios. Y poner las cosas, lo que estoy sintiendo, ponerlo en las manos de Dios. Decirle a Dios lo que te pasa. Aunque Dios ya lo sabe, pero decirle a Dios lo que te pasa. Contale tus decepciones. Contale los que te decepcionaron. Decile que sentís que no te quedan fuerzas. Y no sigas cargando solo con esas cosas. En Mateo capítulo 11, versículo 28, Jesús dice, venid a mí, todos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es interesante que Jesús nos dice, bueno, los que están trabajados y cargados tienen una posibilidad en mí. Jesús lo que dice es, vengan. No dicen, soy una posibilidad. Dice, vengan a mí. No pierdan tiempo, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Ahora, hasta ahora hemos visto a Elías y el cansancio. Pero también quiero que veamos a Dios y el cansancio de Elías. Porque una cosa es ver solo a Elías y el cansancio de Elías y otra cosa es ver a Dios y el cansancio de Elías. Y desde el versículo 5 en adelante podemos ver a Dios, qué es lo que hace Dios con el cansancio de Elías. Dice, y echándose Elías debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Qué hace Dios cuando estás desanimado? ¿Qué hace? ¿Qué te envía Dios cuando estás cansado? Un ángel. Dios le envió un ángel. Yo no sé si hoy Dios nos envía ángeles, pero yo puedo dar testimonio de muchos ángeles o muchos hermanos y muchas hermanas que Dios puso en mi vida en momentos en que estaba cansado, en momentos que estaba desanimado. Y quizás no eran angelitos con alas, pero Dios los utilizó. Ángel significa enviado.
Fueron personas que envió Dios para fortalecerme, para bendecirme. Por eso cuando tenés una necesidad o te sentís de esta manera, lo que tenés que hacer es decírselo a Dios. Porque Dios va a enviar a alguien para fortalecerte y para bendecir tu vida. Y dice que el ángel le trajo comida y dice que esa comida fortaleció a Elías. Como nos fortalecen muchas veces las palabras de hermanos y hermanas que Dios envía. Y es bueno que cuando Dios te envía alguna comida espiritual para comer, que vos la comas y que vos la aceptes y que vos recibas lo que te están diciendo. Que nunca despreciemos lo que el ángel nos deja para fortalecernos. Y es interesante que el ángel de Dios fortaleció con esa comida a Elías, pero no se solucionó el problema de Elías. Lo fortaleció. ¿Y para qué le sirvió ese fortalecimiento a Elías? ¿Para qué le sirvió? Para caminar. ¿Cuánto caminó? 40 días y 40 noches. Elías seguía decepcionado, pero ahora había sido fortalecido porque tenía un largo camino por delante. Queridos, a veces tenemos un largo camino por delante antes que se solucionen las situaciones en nuestra vida. Dice la Biblia que Elías caminó 40 días hasta Oreb. Berseba quedaba aproximadamente en el centro de lo que hoy es Israel. El monte Oreb queda en el sur de la península del Sinaí. No sé si nos ubicamos mentalmente. Hay una distancia más o menos de 400 kilómetros entre Berseba y el monte Oreb. Elías caminó aproximadamente 400 kilómetros hacia el sur, porque evidentemente Dios le dijo que fuera a ese lugar. Dios quería encontrarse con Elías en Oreb. Ahora uno se pregunta, bueno, pero si Dios estaba en todas partes, ¿no le podía hablar a Elías en Berseba? Yo, Elías, le digo a Dios, ¿sabes cuánto lleva llegar hasta Oreb? 40 días, Dios. Y después tengo que volver. Son 80 días, caminando medio rápido, Dios. 40 días. Ahora, ¿por qué Dios quería que caminara 40 días hasta Oreb? Saben que Oreb no era un lugar común y corriente. Oreb era el lugar donde Dios llamó a Moisés. Oreb era el lugar donde Dios le dio la ley al pueblo de Israel, la ley que iba a guiar al pueblo de Israel hasta la llegada del Mesías. Allí es donde Dios hizo pacto con Israel. Allí es donde vieron el milagro de salir agua de la roca. Queridos, a veces cuando necesitamos ser restaurados de alguna situación, primero Dios nos hace caminar 40 días, que pueden ser 40 meses, que pueden ser el tiempo que necesite Dios para que nosotros podamos cambiar nuestra actitud y podamos volver a Él. En esos 40 días, Dios probó la fidelidad de Elías. En esos 40 días Dios probó la fidelidad de Elías, a ver si Elías lo iba a obedecer a Dios. En esos 40 días, Elías lo único que estuvo haciendo fue buscar la voluntad de Dios. En esos 40 días, Elías dejó atrás todos sus planes. Y lo único que había para adelante, ¿qué era? Los planes de Dios. En esos 40 días Dios le iba a mostrar a Elías qué era lo que Elías tenía que hacer y qué era lo que Dios estaba esperando de su vida. Mi hermana, mi hermano, no te desanimes si te toca caminar 40 días. No te desanimes si tu prueba demora en solucionarte. Anda fortaleciéndote con lo que Dios te va fortaleciendo, pero no te desanimes si va a demorar en resolverse tu situación. Ahora, lo digo así, 40 días. Y vamos a ponerlo en el lugar de Elías. Señor, estoy cansado. Me fortaleciste, pero todavía no se resolvió el problema.
Hace 40 días que no hago otra cosa que caminar y caminar y caminar. 40 días y 40 noches que no hago otra cosa que caminar y caminar. Mi hermana, mi hermano, esos 40 días fueron la prueba de la fidelidad de Elías. Y Dios no lo iba a restaurar hasta no estar seguro de que Elías iba a ser fiel a él nuevamente. Y quiero que veamos cómo fue la restauración de Elías. Oreb era el lugar donde Dios iba a ayudar a Elías a salir del desánimo, a salir de su agobio, a salir de su angustia. Y era el lugar donde Dios le iba a mostrar a Elías cómo se iba a solucionar su problema. Ahora, ¿qué pasó cuando Elías llegó a Oreb? Primero de Reyes 19:9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Mi hermana, mi hermano, habían pasado 40 días y el ánimo de Elías no había cambiado absolutamente nada. Estaba de la misma manera. Es cierto que había sido fortalecido. Es cierto que había obedecido a Dios en caminar esos 40 días y esas 40 noches. Es cierto que había mostrado su fe en Dios y su obediencia a Dios. Es cierto que había llegado hasta donde Dios quería que llegara. Pero cuando llegó a ese lugar, se metió en una cueva. ¿Por qué se metió en una cueva? Ya no estaba el peligro, si el rey del norte no iba a venir a buscarlo hasta ahí. Ya no estaba el peligro de que lo mataran a él. Pero fíjense que él sigue diciendo: los hijos de Israel han dejado tu pacto, han matado a espada a tus profetas y me buscan para quitarme la vida. Queridos, Elías seguía dominado por sus emociones. Estaba desanimado, no veía el futuro, se sentía solo, no tenía el apoyo de nadie, seguía en angustia y por lo menos estar adentro de la cueva lo hacía sentirse un poco seguro. Estar adentro de la cueva lo hacía sentirse un poco protegido de lo que estaba sucediendo. Saben que a veces nosotros cuando estamos en momentos difíciles nos metemos en algunas cuevas. No son cuevas de roca, no son cuevas naturales, ni son cuevas que podamos tocar. A veces nos metemos en algunas cuevas y nos refugiamos en cuevas. Y a veces nos refugiamos en la cueva de: yo no voy a poder con esto. No voy a poder seguir adelante. Entonces me quedo quietito acá. A veces nos metemos en la cueva de: no vale la pena seguir luchando. No vale la pena salir de acá. A veces nos metemos en la cueva de: no me entienden, los demás no me entienden. ¿Cómo se va a solucionar mi situación si no me entienden? A veces nos metemos en la cueva de autocompasión y empezamos a decir: son todos malos, y empezamos a ver a todos los demás como nuestros enemigos. A veces nos metemos en la cueva de la queja y nos refugiamos en la queja y nos quejamos de esto, nos quejamos de lo otro. A veces nos metemos en la cueva de: no quiero ver a nadie. Son cuevas que usamos algunas veces. No son cuevas de roca, no son cuevas materiales, pero son cuevas que nosotros utilizamos y a veces son más duras que las rocas. Porque estar en esa cueva no nos ayuda a seguir adelante. Pero cuando estamos dentro de la cueva, cuando estás dentro de la cueva, Dios te pregunta algo. ¿Qué te pregunta Dios cuando estás dentro de las cuevas? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Andrés? ¿Qué haces aquí, Marcelo? ¿Qué haces aquí? Y esta pregunta lleva a una sola respuesta. ¿Qué responde uno cuando está dentro de la cueva? No estoy haciendo nada. Porque en realidad, cuando nos refugiamos en todas estas cosas, no estamos haciendo nada para salir de la situación que vivimos.
Dentro de esas cuevas no se puede solucionar nada. Y después que Dios le dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué le dice Dios? ¿Qué le dijo Dios? Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Salí afuera. Yo quiero hablar contigo. Yo quiero mostrarte mi poder. Pero dentro de la cueva no lo vas a poder ver. Dentro de lo que vos sentís y dominado por tus emociones no vas a poder ver lo que te quiero decir. Cuando nos encerramos en nosotros mismos y en nuestro mundo, es difícil escuchar a Dios. Y es prácticamente imposible escuchar a Dios y ver el poder de Dios. Por eso es necesario renunciar a algunas cuevas. Es necesario renunciar a la queja. Ya no más quejas. Es necesario renunciar a la autocompasión. Terminemos con la autocompasión. Es necesario renunciar al decir yo no puedo esto, yo no puedo lo otro. Dios nos dice, sal fuera. Sal fuera. Y aquí Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Queridos, cuando escuchó el silbo apacible y delicado, Elías se dio cuenta que allí estaba Dios, que ahí estaba la presencia de Dios y que ahí estaba el poder de Dios. Yo quiero que entendamos esto que Dios le mostró a Elías. Primero, ¿qué fue lo que le mostró? ¿Qué fue lo primero? El viento. Un viento poderoso que rompía los montes. Lo segundo, terremoto. Y lo tercero, un fuego. Como dije al principio, Elías era un hombre rudo, no era un blandito. A Elías no lo iba a asustar un viento fuerte, a Elías no lo iba a asustar un terremoto, a Elías no lo iba a asustar el fuego. Al contrario, todas estas cosas eran cosas que a Elías lo levantaban. Elías, cuando hizo el milagro, o cuando propició el milagro de Dios, cuando fue utilizado por Dios para ese milagro con los 400 fuegos de Baal, ¿cómo se hizo el milagro? Cayó fuego del cielo. A Elías no lo iba a asustar un fuego, porque él mismo le había pedido a Dios que bajara fuego del cielo. Pero a veces pensamos que Dios solo va a hablar a través del fuego. Y a veces pensamos que es solo el fuego. Y Dios le demuestra, yo también puedo obrar con un silbo delicado y apacible. Yo puedo obrar por un terremoto, puedo obrar por un viento fuerte, puedo obrar por un fuego poderoso, pero también puedo obrar por un silbo apacible y delicado. Saben que a veces nosotros somos como Elías, queremos que Dios obre de esta manera, pensamos que el poder de Dios se va a revelar si sucede esto, el poder de Dios se va a revelar si pasa esto que yo quiero que pase, y a veces queremos fuego, queremos terremoto, queremos cosas grandes, cosas que los demás vean, cosas que sean impresionantes. Pero Dios también hace cosas asombrosas, con un silbo delicado y apacible. Dios nos dice, yo esta vez te voy a mostrar mi poder con un silbo dulce y apacible. Y a poco y casi sin que te des cuenta, vas a empezar a sentir el gozo del Señor. De a poco y sin que te des cuenta se te va a ir yendo la amargura y se te va a ir el temor. Y vas a volver a sentir la plenitud en el Señor. Vas a volver a disfrutar el gozo de la salvación. Qué importante disfrutar el gozo de la salvación. Dios le mostró a Elías que su poder se aprecia también en pequeñas cosas de esta vida, con silbidos dulces y apacibles,
con esos silbidos, Dios también bendice nuestras vidas. Con cosas casi imperceptibles, con cambios que se dan casi sin que nos demos cuenta. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y Dios le muestra estas tres cosas y le dijo: tenés que hacer tres cosas. Dios le da tres motivos para seguir adelante. Dios le presenta tres desafíos a Elías. Versículo 15: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Dios le dice tres cosas que tiene que hacer. Dios le está diciendo: tengo un propósito todavía para tu vida, y tengo varios propósitos todavía para tu vida. Tengo desafíos para tu vida. Queridos, no nos encerremos en nuestros temores, no nos encerremos en nuestras desilusiones, no nos dejemos llevar por nuestras emociones. La vida de cada uno de nosotros tiene que cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Y hay un propósito para la vida de cada uno. Y el cumplir el propósito de Dios nos va a llenar de fe y nos va a ayudar a salir de cualquier situación. Mi hermana, mi hermano, de las situaciones difíciles, Dios nos saca mostrándonos nuevos desafíos. Los momentos difíciles de nuestra vida no son para que todo quede igual en nuestra vida. Son para que haya nuevos desafíos para poder obedecer a Dios, para poder honrar a Dios, para acrecentar la gloria de Dios. Y los momentos difíciles no son para escondernos, son porque Dios tiene un propósito después de ese momento. ¿Qué haces aquí, Elías? Dios dejó esta historia en la Biblia, yo creo que para que nosotros para que nosotros sintamos que Dios nos está haciendo la misma pregunta. ¿Qué haces aquí? Y Dios nos dice: yo quiero bendecirte. Yo quiero bendecir tu vida. Quiero usar tu vida con poder. Quiero llenarte de paz. Quiero llenarte de gozo. Pero ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Te estás escondiendo detrás de alguno de los sentimientos que ya vimos? La autocompasión, el ya no puedo, nadie me entiende. Algunas veces nos escondemos en otras cosas, a veces nos escondemos en nuestro trabajo, en otras actividades que se transforman en una cueva donde nosotros nos metemos para no obedecer lo que Dios nos está mostrando. A veces hablo con algunas personas y los invito a la casa de Dios y me dicen: estoy tan cargado que el domingo de mañana es el único momento que tengo para descansar. Se están refugiando en otras cosas para no escuchar lo que Dios tiene. Dios le está diciendo a Elías: tengo un propósito para tu vida. Tu vida no es para que te encierres en tus temores. Tu vida no es para que te encierres en tus desilusiones. Tu vida no es para que te dejes llevar por tus emociones. Sal fuera. Sal fuera y ponte delante de Jehová. Sal fuera, ponte delante de Jehová. Y Dios te va a mostrar su poder. Y Dios te va a mostrar lo que espera de vos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar y vamos a ponernos delante del Señor. Padre eterno, gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones, Dios. Señor, gracias por el ejemplo de este hombre que nos dejaste en tu palabra, Padre.
Perdónanos las veces que nos metemos en la cueva, Señor, y no queremos escuchar. Perdónanos las veces que nos refugiamos en nuestras emociones. Perdónanos las veces que decimos, no, ya no puedo. Perdónanos las veces, Señor, que nos refugiamos en, esto no es para mí. Perdónanos las veces que nos metemos en la cueva del trabajo y en actividades para no estar escuchando tu voz, Dios. Padre eterno, ayúdanos a no dejarnos dominar por nuestras emociones. Señor, que podamos fortalecernos en vos, que aprendamos a confesarte y a decirte, Señor, que estamos desilusionados por alguna situación y por qué estamos desilusionados. Y que aprendamos a recibir, Señor, esa agua, Señor, y ese refresco y esa comida que nos fortalece, Señor. Que aprendamos a recibir, Señor, cuando tú envías ángeles para fortalecer nuestra vida, Dios. Y Padre, que aprendamos a caminar los 40 días y las 40 noches hasta Horeb. Señor, que aprendamos a obedecerte. Que aprendamos que aunque las cosas no nos están saliendo como nosotros esperamos, que es necesario caminar esos 40 días y esas 40 noches. Porque allí donde vamos a mostrar nuestra fidelidad a vos. Porque allí donde vamos a dejar todos nuestros planes atrás y vamos a poner tus planes por delante, Dios. Porque allí es cuando vamos a empezar a ver lo que vos realmente querés ver de nosotros, Señor. Y vamos a estar solamente contigo, Dios. Y Padre, que aprendamos a salir de la cueva y a estar delante de tu presencia. Que no tengamos miedo de salir de la cueva, Dios. Señor, vos nos querés hablar, Señor, y a veces estamos metidos en la cueva y en la cueva no se puede ver tu poder. Porque tu poder está en el viento y tu poder está en el fuego y tu poder está en el terremoto, pero también está en el silbido apacible, Señor, y dulce. Que aprendamos a escuchar tu voz cuando es con viento, cuando es con terremoto y cuando es con silbido apacible, Señor. Y que aprendamos a esperar tus tiempos, Padre. Gracias por la vida de Elías, Señor, y gracias por todo lo que nos enseñas a través de él. Bendice nuestras vidas, Dios. Y Señor, que en esta semana cada uno de nosotros podamos estar parados delante de ti, viendo tu poder y disfrutando de tu silbido apacible. En el nombre de Jesús. Amén.